bendita. Bendice al que ha dado con alegría, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Siéntese, hermano, tome su Biblia y vamos a abrirla en el libro de los Hechos. Es interesante el libro de los Hechos, hermano, porque habla de cosas maravillosas que le corresponde escuchar a la iglesia del Señor Jesucristo ahora, de las cosas que el Señor vino haciendo, del Espíritu Santo que gravita todavía en nosotros, y entonces cómo Dios puede cambiar los pensamientos de un hombre, porque presiento que la mayoría de los que estábamos aquí no éramos enemigos de Dios. Así es. Defendiendo quizá una religión que ni conocíamos, defendiendo algo de lo cual no teníamos conocimiento, hasta que Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos trajo este evangelio y nos ha enseñado a través de la palabra, hermano, que toda la gloria y toda la honra es para Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Y entonces, aquí en Hechos, en el capítulo 26, vamos a leer versículo número 8, 26, 8. Abra ahí su Biblia, lo va a encontrar rápido. Y entonces dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús: porque se considera increíble, hasta esas alturas es increíble. La palabra increíble es una palabra compuesta, ¿verdad? Poco creíble, no se cree para la mayoría de las personas. Pero nosotros ahora, que éramos de los que no creían, hemos creído en Cristo Jesús, que murió y resucitó al tercer día, ascendió al cielo, y estamos esperando, porque la palabra habla de que va a venir. Pero nosotros no esperamos la venida de Cristo. Nosotros esperamos un evento que es de locos, ese evento, hermano, que el Señor, antes de venir, va a provocar una ascensión, que se llama, nosotros lo conocemos como arrebatamiento de todos aquellos que creen en Cristo y están fieles. Pero antes de eso, cuando yo espero que usted y yo seamos los arrebatados, y entonces, bueno, no arrebatados para todo, arrebatados para el cielo, ¿verdad? Yo ya estoy dando la talla, hermano. Mire, yo soy bien arrebatado. Cuando me sirven el café que está frío, lo tiro. No hablo de ese arrebatamiento, sino el arrebatamiento que viene de parte del Señor, hermano. Eso que la iglesia proclamamos y que esperamos mientras estemos en este cuerpo, estamos esperando ser arrebatados. Pero si morimos no hay problema, porque hay esperanza. Porque los muertos en Cristo, ¿qué dice la palabra? Se levantarán primero. Y luego los que estemos vivos seremos transformados. Porque con este cuerpecito, miren que este cuerpecito con panza y todo, no aguanta eso, no lo aguanta. Entonces nos tiene que dar un cuerpo diferente para esa ascensión, hermano, hacia el cielo, programada y proclamada por Cristo Jesús. No somos como los que no tienen esperanza, dice la palabra. Entonces, porque tenemos nuestros conceptos, tenemos nuestros pensamientos, y Pablo era uno de esos. Pablo era un hombre bastante religioso, y dice en el versículo 9, hermano, del capítulo 26 de los Hechos: yo ciertamente había creído que debía de hacer muchos males, mire, en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pero esto ya Dios lo había, ya Cristo Jesús lo había predicho.
los van a expulsar de las sinagogas, los van a sacar, los van a echar fuera de las sinagogas, y cualquiera que os mate, que los mate, dice la palabra, pensará que está haciendo un servicio grande a Dios. Miren a dónde llevaba este evangelio. Por eso es que el evangelio todavía, hermano, tiene estigmas, porque vivimos en una sociedad que no es cristiana. Entonces, para la sociedad nosotros estamos locos, pero bendita locura, ¿verdad, hermano? ¡Aleluya! Porque esta locura ha restaurado nuestra vida. Esta locura ya no somos borrachos, ya no somos drogadictos. Si eso es estar loco, bendita locura del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le hacemos daño? No le hacemos daño a nadie, más que al enemigo, a una sociedad corrupta, hermano. Y entonces, por eso viene y Pablo habla y dice, yo, dice, ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es que nosotros, como iglesia de Cristo, no podemos pelear para ocupar un lugar en la sociedad. Usted debe de entender, hermano, que muchas veces nosotros, el mundo nos va a señalar y no vamos a ser agradables al mundo, porque no corremos en el mismo libertinaje que el mundo corre. Porque hoy Cristo ha llegado a nuestra vida. Y usted, cuando camina por las calles, cuando estudia allá en las universidades, cuando en los trabajos, miran algo que usted es diferente. Sí, estamos revueltos, juntos, pero no somos los mismos, porque en nosotros Cristo Jesús ya empezó a hacer una obra. ¡Aleluya! Una obra. Gloria a Dios. Sí. Antes se le caía algún billetillo de ahí, no digamos de a 20, porque uno de a 20 lo matamos, sino que le poníamos el pie. Pero ahora, hermano, usted mira y busca quién es el dueño. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está cambiando nuestra vida, está cambiando nuestro corazón. Nosotros no solamente tenemos que cambiar nuestros pensamientos, sino es un cambio total para poder llevar este evangelio en donde nosotros estamos aquí caminando para la gloria y para la honra del Señor, manifestando que Él es. Ese clase de obra. Tal vez la gente no se atreve a preguntarle, pero sí miran un cambio en usted. Y no le van a preguntar, mire usted, ¿y cómo hizo usted para cambiar? No podemos dar la fórmula porque nosotros no hicimos nada. El que lo ha hecho todo se llama Jesucristo. Él es el que ha cambiado nuestra vida y la sigue cambiando. ¡Aleluya! Por eso el Señor dice, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Sí, Señor. Son diferentes. Y entonces cuando nosotros nos congregamos, leemos la palabra del Señor, hermano, nos estamos llenando de espiritualidad, digamos, pues. Y entonces vamos a pensar diferente. Vamos a pensar distinto. Ahora pensamos como gente sobria, como gente sensata, hermano, y sabemos ahora que nosotros hemos sido alcanzados en este evangelio para glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Su bandera es una bandera que dice propiedad del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, qué tremendo, porque Pablo, ¿usted le hizo algo a los cristianos? Bueno, no me lo cuente, ya tendrá oportunidad un día de dar testimonio y usted va a poder decir qué le hizo a los cristianos. Porque cuando uno no está en Cristo, estas personas son desagradables. Podría decir que uno las odia.
Y ese era el espíritu que tenía Pablo, porque era un hombre religioso. Y él, qué lindo es, porque él no se cansa de testificar las cosas que él hizo cuando no tenía a Cristo. Y por eso este hombre puede decir: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder maravilloso de Dios que cambia a cualquier persona que se acerca a través de Jesucristo a este Evangelio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por ejemplo, te traiciona la mujer y te das cuenta porque la viste que está encerrada ahí. Y viene Dios y dice: bueno, compra a tu mujer amada por otro. ¡Ja! Como dicen allá en Oriente, por papo. Por no decir otra palabra, por papo. Compra a tu mujer amada por otro. No, es que este evangelio, hermano, este evangelio es contundente. Es un evangelio tan tremendo, hermano, porque el Señor le manda a su profeta llamado Oseas y lo manda a comprar a su mujer. Y Oseas ya llevaba las credenciales ahí, los documentos de divorcio. Solo encuentro a esta, dijo, y que me firme aquí, ya. Pero como los planes de Dios no son como nuestros planes, son totalmente diferentes. A uno le hacen daño, por ejemplo, aquí le cae me voy a otro lado, allá encuentra otro peor uno, hermano. Porque Dios quiere hacer una obra en nuestra vida. ¿Usted cree que fue fácil cuando Dios le manda a Oseas y le dice: bueno, ya averigüé dónde está tu mujer, anda y compras a tu mujer por 15 ciclos de plata? ¿Usted cree que fue agradable para Oseas eso? Ir a buscar, ir a tocar la puerta. ¿Quién es? Soy el marido de Gomer, así se llamaba la mujer, de Gomer. Sí, no te veo, mi mujer. Mire, démela por favor. Y tuvo que pagar para que se la devolvieran. ¿Haría eso usted? Bueno, ya me dijo que no, solo con el silencio tremendo que hay aquí. Y la compró usted. Lo que era de él lo compró. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¡Aleluya! ¡Comprarnos! No digamos a 15 de 30, con su cuerpo, con su sangre preciosa. ¡Aleluya! Por eso la gente no se explica cómo no se aburren esos de estar ahí metidos y estar gritando. No, es que nosotros éramos esclavos del pecado y Cristo nos compró a todos. Aquí ninguno tiene más precio que otro. Somos comprados por la sangre maravillosa del Señor Jesucristo. Comprados por la sangre de Cristo. Y entonces el Señor de una vez se la cantó al profeta: anda a buscar a tu mujer amada por otro. Y peleo por ella. No, cómprala. Todavía tuvo que comprarla. Por eso los que estamos en el Evangelio, hermano, estamos comprados. Cristo Jesús nos compró con su sangre preciosa. ¡Aleluya! Y por eso ahora somos libres y glorificamos el nombre del Señor. Pero fíjense
Por eso Pablo, la religión, hermano, la religión te lleva, es el fanatismo. En cambio, este evangelio dice, si tu amigo tiene hambre, dale un sopapo. No dice así, ¿verdad? Dale de comer. Pero la religión no entiende eso, hermano. Fíjese que hoy yo estaba así como un poquito, tal vez como nervioso, porque hoy va a venir un cura. Y mis nervios, ¿sabe cuál era? No era predicar, sino que usted le besara la mano. No, hermano, no estaba nervioso, sino pensando, porque uno cree que esa gente lo sabe todo. Tienen mucho, son muy estudiosos, eso sí. Pero como nosotros hemos tenido esas experiencias con este Cristo maravilloso, que no las hemos sacado de la Biblia, sino que se han vuelto una realidad, hermano, y por eso es que usted y yo tenemos la necesidad de tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Y entonces cuando tenemos ese encuentro personal, nadie nos saca, nadie nos confunde. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo y tiene poder. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! Sí. Santo Dios. Si yo era enemigo del Señor, me burlaba de los cristianos, no quería nada con ellos, hubiera apostado y definitivamente hubiera perdido. Porque no es que nosotros querramos, es Dios en su misericordia que quiere con nosotros. Sí. Imagínense, hay unos, por eso venimos a todas horas, hay algunos hermanos que el Señor los invita a estar pronto con Él para tener comunión a través de la palabra, a través de los cantos espirituales y a través de todo lo que el Señor propone. Por eso Pablo, un tremendo religioso, estaba hablando. Yo, dice Pablo, versículo 9, mírenlo ahí. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pero eso ya estaba escrito. Porque el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 2, les dijo, los van a expulsar de las sinagogas. Los echarán de las sinagogas. Y cualquiera que os mate pensará que está haciendo un gran servicio a Dios. Se lo dijo el Señor. Porque el fanatismo, porque la religión los iba a llevar a ello. Mas sin embargo, les está hablando Pablo de su experiencia, de que así pensaba, como nosotros pensábamos diferentes, de la gente, hermanos, que era cristiana. Pensábamos, señalábamos y teníamos nuestros conceptos de esas personas, sin saber que un día Cristo Jesús, hermano, iba a enternecer nuestro corazón. Íbamos a tener necesidad, íbamos a tener problemas en donde solamente Cristo, a través del Espíritu Santo y por su palabra, puede hacer. Por eso este evangelio es para los necesitados. Después de 30 y pico años, casi 40 años de estar en el evangelio, sigo teniendo necesidad de este evangelio. Señor. Lo más lindo y lo más precioso para mí es estar, hermano, leyendo, escuchando, glorificando al Señor a través de su palabra. Por eso dice, ahí estaba aquel hombre que pensaba que había de hacer muchos males. Tal vez, ¿cuántos de los que estamos aquí pensamos que los evangélicos estaban locos? Que eran fanáticos, que había que acabar con los cristianos.
Gracias a Dios que un día el Señor hizo que nos comiéramos esas palabras, porque cuando teníamos necesidad, cuando ya no teníamos nada, cuando nuestros hogares aún estaban destruidos, hermano, porque de eso se encargó el diablo a través de él o a través de ella, pero Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces en eso estaba Pablo, y habla de lo que hizo en Jerusalén, y dice, y no solo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Cuál era aquí el móvil? ¿Qué era lo malo que habían hecho? Que glorificaban al Señor Jesucristo. Ese era el mal. Y por eso muchos en siglos pasados fueron llevados a las hogueras. Era un espectáculo más grande que el circo romano. El espectáculo de ver en la hoguera a los cristianos quemados. Aquellos cristianos que no negaron al Señor Jesucristo y que murieron por haber honrado a Cristo aún a costa de su vida. Y entonces ahora Pablo se convirtió en un acérrimo perseguidor de la iglesia de Cristo. Un hombre que tenía religión y que era una eminencia. Pero hermano, la religión lo vuelve a uno fanático. Y un fanático es una persona, hermano, que está desquiciada, que está loca, que no le importa. Por eso el Evangelio no es una religión, es la palabra bendita que ha mandado el Señor para que nosotros como cristianos la practiquemos, en donde la esencia del Evangelio es el amor. Aleluya. Esa es la esencia del Evangelio. Más que un doctorado, más que un apostolado, más que un ministerio de cualquiera de los 5 ministerios primarios, más. Y entonces Pablo está hablando acá, hermano, de lo que él era. Y entonces dice, y esto es precisamente, versículo 10, lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos, aquellos que habían creído en Cristo, con la autoridad recibida de los principales sacerdotes. Le dieron credenciales. Hay lugares dentro de las religiones a donde usted no puede accesar, ni yo tampoco. Pero no se preocupe de eso, porque la palabra nos habla de que usted es un candidato y yo para ir al cielo. Aleluya. Si permanecemos en la verdad, si permanecemos en este caminar, hermano, somos candidatos para 2 cosas: para resucitar primero, o para ir al cielo. Así es. Por eso luce cuando cantamos y cuando leemos que el mundo no puede ser nuestro hogar. Así es, sí, Señor. ¿Sí? Hagan casas, dijo el Señor a su pueblo ahí en Babilonia. Cultiven, hagan casas, pero eso lo tenían que dejar, porque un día iban a tener que regresar a su verdadera patria. Y nosotros también tenemos que regresar a nuestra verdadera patria. Nuestra verdadera patria es una patria celestial. Allá no hay Coca-Cola. ¿Para qué si dicen que esa es la chispa de la vida? La chispa de la vida se llama Jesucristo. No necesitamos de Coca-Cola ni nada de eso, porque estaremos juntamente con Cristo allá en la eternidad. Esto es la locura. Miren lo que están hablando esos en el siglo XXI, que van a estar con Cristo, que van a ascender al cielo. Lo creemos.
porque Cristo Jesús fue el primero que ascendió al cielo, y después, hermano, serán los muertos en Cristo, y luego los que estemos vivos también ascenderemos. Aleluya. Dele palmas al Señor. Aleluya. Pero antes de todo eso, Pablo habla ahora, y esto es lo que precisamente hice en Jerusalén, está testificando. Mire, no solo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Cuál fue el mal que hicieron? Creer en Cristo. ¿Quieres seguir creyendo en Cristo? Sí, Señor. De repente los que están solteros se van a enamorar de una jovencita que no es cristiana. Y cuando llegues a pedirla te van a decir que no. Pero si yo no chupo, yo no robo. Le robo, pero solo a Dios, dice usted. Pero es cristiano. Hay mujeres que han sacado a hombres del camino. Así es. Y hay hombres que han sacado mujeres del camino. Si quiere le doy algunas direcciones para que le vayan a preguntar la vida que están llevando. Sopapeadas hasta decir ya no. Pero no sopapeadas, no, sopapeadas. Sí. Por eso el apóstol Pablo, por eso en el Evangelio usted tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Así es. Porque aquí, hermano, mire, estamos lo vil y menospreciado del mundo, Sí, Señor. esperando que Dios siga haciendo cambios en nuestra vida. Gracias, Padre. Porque algunos caemos mal sin hablar, solo con verle la cara. Y entonces, sí, pero Dios está haciendo una obra maravillosa en nuestra vida. Cuando de repente miramos al que cae mal, que está levantando sus manos y que está orando, eso nos va a consternar, porque es un hombre, una persona, una mujer que tiene necesidad de la presencia de Dios, y nosotros aquí estamos porque tenemos necesidad de este Dios grande y maravilloso. Por eso Pablo tiene que contar aquí. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos que no habían hecho nada. Un día iba un muchacho, había sido cristiano, se había enfriado, ya no estaba muy fogoso, de vez en cuando iba a su iglesia con su mochila, acababa de salir de trabajar, iba con su mochila y la policía estaba buscando a un delincuente. Aquel se había alejado un poco del Señor, había sido un servidor. ¿Sabe por qué a veces los servidores ya no quieren servir? Que se apague el fuego. Es como que meta usted un pedazo de carne a asarla cuando ya solo la ceniza está. Y entonces este hombre que antes servía en diferentes áreas se enfrió. Pero como los planes de Dios no son los planes del hombre, hermano. Así es. Este dejó de servir, se enfrió, ya le llevaba el evangelio de una forma, hermano, muy singular. No tenía disciplina. Y de pronto mataron a una persona y empezó la policía a buscar. Y eso de la policía se llevan al primero que miran por ahí cerca. Y este fue, y este fue. Y mataron a una persona. Y aquel venía del trabajo, hermano, con su mochila. Ese fue, dijeron. Cristianito, fríito. De vez en cuando ya iba, había dejado privilegios, y este fue, y este fue. Yo no fui, decía él, yo no fui, yo soy cristiano, evangélico. Enséñame la Biblia. No la llevaba.
Porque como los cristianos andamos con la Biblia para arriba, no la leemos, pero eso sí, la cargamos ahí, para arriba y para abajo, ahí metida aquí abajito, mira como que es desodorante en la Biblia, ahí la cargamos. Entonces resulta que el pastor ahí que estaba en la cárcel, ya le tocaba que salir. Se había volado 10 años ahí y le tocaba que salir y ya no quería salir. Fíjese usted, ¿por qué no quería salir? Porque ahí habían ovejas del Señor y necesitaban a alguien que le predicara, pero como ya se había cumplido el tiempo, iban a sacar a aquel. Y aquel pastor oraba todas las noches: Señor, que alguien se levante aquí, o manda tú a alguien, pues. Peor si usted va a llegar a ser el pastor ahí en Pavón. No, papito, lleva a otro, ninguno de mis hermanos, por favor. Ellos, aquí están, ellos vienen siempre, alaban y glorifican al Señor. Pero la oración del pastor, usted, y se llevan preso a aquel. Y llegó al culto que había en esa noche a llorar. Ay, ¿quién en la cárcel no llora, hermano? Llorando: que yo no hice nada, yo soy inocente. Como todos dicen eso, aunque maten a 10 son inocentes. Y entonces, y vino el pastor y lo vio. ¿Y vos qué hiciste?, le preguntó. Y entonces aquel le contó la escena. Gloria a Dios, dijo. Hace un año que estoy orando para que Dios me mande a un hombre que se haga cargo, y eres tú. Pastor allá en Pavón. Pastoreó las ovejas del Señor. Por eso aquí en la palabra miramos algo tremendo. Mire, hay algunos que les han llevado el evangelio al hospital. Ahí están con sondas por todos lados, y ahí están. Y la mayoría de la gente que está ahí metida han sido cristianos. Han sido cristianos. Pero ahora aquí Pablo dice: yo ciertamente había creído que debía de hacer males, muchos males, en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso fue lo que yo hice, dice. Precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos, no habían hecho nada, con autoridad recibida de los principales sacerdotes. La religión es tremenda. Sino que también cuando eran condenados, yo daba mi voto contra ellos. Ahí llegaba. Es que como hermano, para las cosas malas, por ejemplo, el hombre, ¿verdad? Mire, digamos los mareros hacen lo que el jefe dice. No sale el jefe, solo dice que maten a fulano y van y lo matan. Y el hombre se ufana de mandar a otros hombres. Pero ahora nosotros nos ufanamos de que el que nos manda se llama Jesucristo. A Él sea la gloria y a Él sea la honra por siempre. Y entonces, hermano Saulo, fíjese que le voy a contar esto. ¿Me permite que le cuente esto? Mire pues, yo tenía un amigo que era enderezador de carros y pintaba. Pero él, yo no sabía que había trabajaba en la G2. Era una policía, no sé si secreta o indiscreta, que había ahí. Y yo llegué
ahí con él. Yo llegué a evangelizarlo porque un día hubo una actividad y él y el papá tendidos ahí, mire usted, y la esposa también, los tres. Yo bien contento porque Herbert se llamaba, porque Herbert había recibido a Cristo, hermano, y lo llegué a ver a su taller, ¿verdad? Para invitarlo a que viniera a los cultos y que siguiera adelante. Y yo no sabía que él trabajaba con la policía esa, que es una policía medio secreta, que se llamaba la G2. Y entonces cuando llegué, hermano, le dije, la Herbert, qué bendición, porque jugábamos algunas chamusquitas, cuando yo jugaba chamusquitas ahí juntos, hermano, y que dame la que te la doy, va. Y entonces ahí con Herbert, que si este bandido de Herbert había llegado con el papá y con la mujer, ellos tres, porque llegaban a secuestrar, yo creo que Alejandro, hermano. Pero yo dije, confié que como que no lo podían meter en el carro porque tan gordo. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? No, hermano, eso ya es salsa. Pero lo que sí es cierto es que los tres ese día pasaron al altar y se entregaron a Cristo. Una actividad evangelística donde solo esos tres llegaron. Pero qué calibre. Y entonces se entregaron a Cristo. Y otro día cuando llegué, yo llegué a verlo, hermano, ¿verdad? Y llegué al taller y entonces me dijo, Edgar, perdóneme. Y si usted no me ha hecho nada, le dije, que a mí, bien, me dijo, porque ese día nosotros fuimos con la intención de secuestrar a uno de sus hijos. Y como ya le cuento, como estaban bien gordos, no entraban en el carro. Porque a veces uno quiere adelgazar, va rápido, lo van a meter al carro. Pero ese no fue el caso de estos. Y entonces me dijo, váyase de aquí, me dijo. Porque yo trabajo en la G2 y tenía órdenes de averiguar los movimientos de ustedes. Y ya vienen unos ahí, vienen en el carro a preguntar qué pasó. Y en ese tiempo primero lo mataban a uno y después le preguntaban cuál era su nombre. Y dan vuelta en el periférico, usted ahí, ¿verdad? Y se mueren los 4 que iban en el carro. Los 4 se murieron. Y aquella familia se entregó a Cristo. Y aquel hombre fue regenerado y reformado y olvidó todas esas cosas, hermano. De ahí, saber qué pasó. Y se alejó del Señor. Y cuando se alejó del Señor, le salió una cosita aquí en la pierna. Y esa cosita empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer. Y se le puso así, mira, 25 libras. Un tumor. Y de eso murió, de ese tumor. Pero Cristo había llegado a su vida para salvarlo, para preservarlo, para darle vida y darle vida en abundancia, lo que le está dando a usted y me está dando a mí. Después de 30 años, creo que tengo algunas cositas que contarle. Pero mejor hablamos de la palabra del Señor, porque vamos a ir poco a poco. Cuando el Señor nos lo diga, entonces seguiremos contando algunas anécdotas verdaderas. Entonces aquí Pablo termina diciendo, yo daba mi voto contra ellos. Porque acuérdense, cuando mataron a Esteban. Es que miren, hermano,
a veces la soberbia de uno, ¿verdad? Ya solo con que le digo, preguntémosle al jefe si lo matamos o no lo matamos. Ya que va, jefe, lo matamos. El jefe se llena de vanidad y mátenlo. En ese tiempo el jefe era Pablo o Saulo y se llenaba, hermano. Por eso cuando mataron a Esteban, un santo, un hombre que se metía con Dios, y lo torturaron, y Pablo se gozaba, y antes de matarlo le preguntaron a Saulo, ¿matamos a Esteban? Sí, pero hasta que yo diga, a la 1, a las 2 y a las 3. Y lo apedrearon y lo mataron. Y ahora caminaba Saulo, ya bajo el nombre de Pablo, con aquella carga encima de él, y está testificando. Y yo di la aprobación para que mataran a aquel santo. Pero ¿sabe una cosa? Dios perdona. Cuando usted pide perdón verdaderamente al Señor, Dios lo perdona y hace nuevas todas las cosas. Porque Pablo es conocido como el perito arquitecto de la iglesia. Cada vez que leo estas cosas, vienen lágrimas a mis ojos, de ver la misericordia, de sentir y de aprobar la misericordia de Dios en nuestras vidas. No éramos nada, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y a Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, le plujo alcanzarnos y traernos a este evangelio bendito y maravilloso. ¡Aleluya! Ahí sigue, como dice el canto, ¿cómo podré pagar tanto favor, Señor? Glorioso. Sí, no perdemos el tiempo con congregarnos. La gente que se congrega es la gente más agradecida que puede haber. Aleluya. Porque, hermano, tienen ocupaciones, pero han dedicado una parte de su tiempo, porque sabe usted y yo que vivimos gracias a Cristo, y mientras vivamos le vamos a alabar y le vamos a glorificar, porque la vida viene de Él. Aleluya. Entonces es elocuente. Dice acá Pablo que castigándolos con frecuencia. ¿A qué entraba en las sinagogas? A castigarlos. Dice acá, en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar. Fíjese, y todavía se da eso. Gente manejada por el diablo quiere que usted reniegue. Póngale más trabajo a eso, métanle más trabajo, que reniegue. Pero nosotros no somos de los que renegamos, sino que glorificamos el nombre del Señor. Aleluya. Porque esa gente no sabe que nosotros antes estábamos muertos, pero que ahora tenemos vida gracias a Cristo Jesús, vida en abundancia. Aleluya.